Quisiéramos arrancando ya un poco la columna de opinión pública, de, de cómo se llama, de la opinión pública, de la política y la relación con la sociedad. Te quería preguntar cómo se está viendo, cómo estás analizando vos desde la opinión pública estos procesos políticos que se están dando en la política argentina, estas internas que se están dando en los dos grandes partidos, como el peronismo y la de la Unión Cívica Radical, con ese quiebre en el bloque en diputados. Bueno, hay dos procesos, digamos, que tienen su propia dinámica. El radicalismo viene de varios turnos electorales nacionales de no tener un candidato propio a presidente. Recordemos que en las últimas elecciones el radicalismo ha ido detrás de formaciones de derecha, en 2015 detrás del PRO, Juntos por el Cambio, en 2019 nuevamente detrás del PRO de Juntos por el Cambio. Y el año pasado también puso dos candidatos a vices en la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, también del PRO, y de Patricia Bullrich, también del PRO en ese momento, con lo cual es un partido que desde hace ya varios años no tiene representación de candidato a presidente, si bien tiene una presencia importante en los candidatos a gobernadores y en los gobernadores provinciales. Pero una fuerza que se ha ido desnacionalizando desde el punto de vista de la propuesta de candidaturas competitiva, y con la victoria de Javier Milei el año pasado entró en un proceso de debate interno porque hay un sector del radicalismo que entiende que haber acompañado a Milei contra el peronismo gobernante en ese momento, que era el Frente de Todos, no termina de representar alguna de las banderas históricas del radicalismo. Casi un año después de la elección que lo consagra a Milei presidente en balotaje, que venía anunciándose, se consolida y se concreta como una fractura de bloque. Estamos hablando de dos diputados nacionales que salen del bloque de 33, se quedan 21 diputados nacionales aliados, digamos, o opositores blandos, lo cual es para mí un eufemismo, yo diría que son cuasi oficialistas el gobierno de Milei, y otros 12 que, más cercanos a las posturas de Manes y de Martín Lustó, van a sostener, se supone ahora, una agenda y una postura más de opositores más duro o más nítido. Esto sucede a un año de la próxima elección, que es la elección de medio término. De esos 12 se desprende del bloque, 9 el año que viene tienen que revalidar sus cargos en el Congreso, con lo cual van a tener un desafío importante porque van a tener que hacer una elección bastante sólida si quieren conservar esas bancas. Pero lo que se abre ahora es un compás de espera para ver cómo funcionan los 21 que quedaron, digamos, en el bloque conocido por Rodrigo Loredo y cuál es su nivel de oposición o de dialoguismo con Javier Milei. Probablemente sean más dialoguistas que opositores, porque si no se hubieran ido con este bloque que se fue. Esa es la situación dentro del radicalismo. Dentro del panperonismo tenemos una pelea por el liderazgo entre el kirchnerismo cristinista, podríamos decirlo, obviamente liderado por la ex vicepresidenta y dos vicepresidentas de los argentinos, Cristina Fernández, que se ha presentado como candidata a presidenta del partido, en este caso. Su lista es la única que ha sido homologada hasta el momento, según la Junta, la lista que presentó Ricardo Quintero, el gobernador de La Rioja, no reúne la suficiente cantidad de avales como para poder competir, con lo cual de no torcerse esa decisión por alguna instancia judicial, sería Cristina la única candidata a presidenta del PJ y se transformaría fácticamente en la nueva presidenta del partido. Pero aún así hay latente una pelea por el liderazgo, porque claramente hay una serie de dirigentes del peronismo que están pensando en un nuevo liderazgo y una renovación de la oferta política de cara al 2025-2027. Y hay una lucha casi en sordina entre Kicillof y los sectores de la cámpora, agrupados se supone por Cristina también, por la confección de lista del año que viene y por el futuro liderazgo del peronismo, que hoy, pese a esa situación de internismo fuerte y de del mal balance que dejó la gestión de Alberto Fernández, presidencia anterior, sigue siendo en las encuestas la alternativa más competitiva frente a Milei, digamos. Claramente hoy dirigentes kirchneristas son los más elegidos, los más votados en una eventual
compulsa para el año que viene, ¿no? De cara a las elecciones de medio término. Y Norman, y respecto a este tema, ¿cómo está leyendo la sociedad? ¿Cómo se analiza estos procesos de interna de la sociedad? Porque te digo esto porque como se están dando los grandes partidos y no sé si toda la sociedad está adherida o simpatiza con estos proyectos políticos. No, no, de hecho, al, al argentino promedio la interna de los partidos le importa poco y nada, porque están concentrados en sus problemas cotidianos y concretos, que son los que los consultores decimos los problemas de metro cuadrado. A la gente le importa cómo llega a fin de mes, cómo paga las tarifas, cómo paga la cuota del colegio de sus hijos, cómo hace para tener una calidad de vida relativamente aceptable, cómo hace para ver si se puede ir de vacaciones en el verano que se viene. No le importa si se fractura o no la UCR o si la candidata del PJ es Cristina o es Quintela. Eso es comida de aquellos sectores más politizados de la opinión pública y obviamente de lo que llamamos la conducción y la dirigencia política. No son temas que le interesen al argentino promedio. Norma, quería consultarte cómo está el tema de las mediciones en las redes sociales, en internet, la repercusión de lo que está pasando en el país, en el humor de la gente con respecto a la mirada hacia Milei y demás. ¿En las redes sociales o en las encuestas? Había mediciones, el otro día estaba leyendo sobre mediciones en redes sociales, ¿puede ser? Sí, sí, hay de todo, por eso digo, podemos hablar de la encuesta, podemos hablar de las mediciones en redes, que son los monitoreos distintos de la opinión pública, ¿no? Claro, exactamente. ¿Podremos hablar un poco de las redes sociales entonces cómo se hace el monitoreo en redes? Sí, el monitoreo en redes básicamente se hace prendiendo motores de escucha que lo que leen es la conversación espontánea en redes sociales, en lugar de una encuesta donde vos, según unas preguntas específicas sobre la coyuntura, a la muestra que va a responder la encuesta. El monitoreo en redes sociales trabajan sobre la conversación espontánea en redes, o sea, prenden los motores de búsqueda y se fijan qué es lo que se está diciendo sobre la coyuntura. Twitter, ahora llamada X, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram y en otras redes, te nombro ahí las principales. Y básicamente a través de eso construyen auras métricas para caracterizar el estado de sentimiento social. El último informe SIDATA que compartió Diego Corvalante este fin de semana hace un interesante repaso de las principales variables económicas y muestra claramente cómo hay una negativización de la charla digital, o sea, hay mucho más pesimismo que optimismo. Lo marcan una incertidumbre dominante, ¿no? Incluso introducen como matiz respecto a los meses anteriores que las redes venían mostrando un comportamiento más negativo que la conversación en los medios de comunicación, y en octubre, en lo que va de octubre, todavía faltan unos pocos días para terminar, también la charla en redes sociales ligada a los medios de comunicación fue netamente negativa, ¿no? Esta negatividad tiene que ver básicamente con un poco lo que dijimos, un costo de vida que, pese a la baja de la inflación, sigue siendo gravoso para las mayorías, porque si bien la inflación en bienes ha descendido, el aumento de tarifas lleva mucha parte del presupuesto familiar, eso genera malestar y ese malestar se transforma en pesimismo en redes. Ellos hicieron un reporte según el cual en los últimos 30 días la charla de los argentinos sobre la economía tuvo 54% de clima o de sentimiento negativo contra 46% de positivo. El 46% de positivo no es poco, pero claramente la negatividad está por encima, 50%, casi 54%. Los principales temas tienen que ver con la deuda, con la pobreza, con el trabajo, con la inflación todavía, sigue siendo un tema dominante, con el concepto de crisis que está instalado, digamos, en la población. Y lo que podríamos decir es que la negatividad en redes sociales se corresponde con un pesimismo bastante marcado también en las encuestas, ¿no? Donde si bien el presidente sigue teniendo un acompañamiento importante, alrededor de un 40, un 45% de la población, la negatividad ya está por arriba del 50% también. Ahora quería preguntarte, ¿por qué hay diferencias entre lo que se sondea en las redes sociales con las encuestas en la calle? Y porque son dos métodos totalmente diferentes. Vos en las encuestas en la calle haces
cuestionario con preguntas específicas, midiendo variables, uno muestra que es representativa de la población, mientras que vos en redes sociales tenés una charla espontánea que no representa a toda la población, sino simplemente a la gente que usa las redes sociales. No todo el mundo está en Twitter. Claro. No todo el mundo está en TikTok, no todo el mundo está en Instagram, no todo el mundo está en Facebook. Por eso lo que nosotros decimos es que las redes son un termómetro interesante, pero si vos querés tener una medición representativa de la población, que representa a todo el universo de electores, en general las encuestas son un método mucho más representativo que la conversación en redes, porque la conversación en redes además vos la tenés que filtrar de una manera cuidadosa con los motores de búsqueda para poder limpiar todo lo que es trolls, bots, que son elementos que te distorsionan la charla en redes. Si supongamos que yo tuviera una granja de trolls a cargo con 100 trolls, bueno, podría poner 100 trolls a hablar bien de Milei y eso distorsionaría la charla en redes sobre Milei. Entonces la forma de controlar eso te requiere una inversión importante, porque los motores de búsqueda tienen que ser lo suficientemente hábiles para detectar esas manipulaciones de la conversación en redes y filtrarlas. Esos problemas no los tiene una encuesta, digamos, tiene un mejor control de calidad de la población que vos querés representar. Claro. Ahora, cambiando de tema, quería preguntarte, algunos dirigentes nos dicen que es muy rápido para hablar ya de las competencias electorales de cara a lo que se viene, que es el año que viene las legislativas, pero ¿cómo están ya los principales candidatos o las principales figuras que podrían ser potenciales candidatos? ¿Cuáles son los que están midiendo hoy? Sí, hiciste bien la corrección porque hoy no tenemos candidatos, tenemos figuras, ni siquiera sabemos si son precandidatos, hay que ver si son... Figuras, perdón, es verdad. No, lo dijiste correcto. Hay que ver si el año que viene son precandidatos en la PASO y si después de la PASO pasan a generar o no. Claro. Hoy la mayoría de las mediciones están midiendo listas referenciadas en dirigentes. En Delfos acá hicimos una simulación de 3 escenarios en octubre. Medimos una lista de la Libertad Avanza que apoya al presidente Javier Milei. Esa opción sacó un 35% de intención de voto. Una lista del PRO referencial de Mauricio Macri. Esa opción sacó un 7% de intención de voto. Y una lista radical referencial de Martín Lustó, que hoy es un opositor neto a Milei, sacó 3,6%. Una lista de Unión por la Patria referenciada en Cristina Fernández sacó 33,2%. O sea, fíjate que la diferencia entre Libertad Avanza y Unión por la Patria es prácticamente nula, es un empate técnico, 35 contra 33 en números redondos. Una lista de Hacemos por Argentina referenciada en Juan Schiaretti, el peronismo no casa, saca 5% de intención de voto, y una lista de izquierda saca 4,3%. Ese es el primer escenario. Después hicimos un segundo escenario en el cual simulamos la posibilidad de que la Libertad Avanza y el PRO fueran una lista conjunta. En ese caso, ese frente o esa alianza trepan a 39,4%, sube un poquito, digamos, sube 4 puntos, 5 puntos, pero es importante notar que no todo el 7% del PRO lo absorbe la Libertad Avanza, hay 2 puntos que quedan bollando por ahí, ¿no? Tenés la lista radical referenciada de Martín Lustó, 3,7%, o sea que conserva su caudal, casi 4%, mientras que Unión por la Patria, que sacaba 33 en el primer escenario, acá trepa casi 35, o sea que un escenario que se hace más competitivo y más polarizado. La lista referenciada en Schiaretti sigue sacando alrededor de 5 y la izquierda conserva su 4%. Y en la última simulación que hicimos, que fue el tercer escenario, dijimos qué pasa si no hubiera lista radical. Entonces la UCR fuera con Milei y con el PRO, en ese caso no varía, o sea, no hay un voto radical que se vaya a esa lista, porque la Libertad Avanza más el PRO más la UCR sacan 39%, sacaban 39,4% en el escenario anterior, o sea que se mantiene caudal, mientras que Unión por la Patria se mantiene en 35%, o sea que te valida el escenario de polarización relativamente simétrica y confirma claramente que el votante radical que votaba a Lustó en la lista de simulación anterior no es un votante mileísta, por si no se hubiera ido a Libertad Avanza más pro como UCR. En ese caso mejora un poco, hay la posición de Hacemos por Argentina con Schiaretti, roza el 6%, y la izquierda también mejora un poco y hace el 5%. O sea que en general lo que te está diciendo la tendencia es que los electores del PRO, que ya votaron a Milei, a los batallas del año pasado, de hace casi un año, básicamente hoy están siendo electores oficialistas, o sea, Milei o Libertad Avanza absorbieron el PRO está sacando en el escenario en el que va solo menos del 10%, lo cual te confirma esa dilución del PRO o esa absorción de electores
y te muestra que Unión por la Patria, como dijimos antes, pese a la fuerte interna que tiene hoy, se mantiene competitiva, porque si vos pensás que Massa sacó el año pasado en primera vuelta el 37% de los votos casi, y hoy está sacando el 35%, con toda la interna, con el escándalo de Alberto de por medio, claramente te muestra la resiliencia de Unión por la Patria. O sea que en general hoy la situación es competitiva, la Libertad Avanza mejora la elección que hizo en primaria y en primera vuelta, pues sacó el 30% y ahora está trepando al 35%. La alianza con el PRO podría trepar hasta un 39%. Si lograr ese caudal sería la primera minoría y sería un buen resultado para una elección de medio término. Pero lo cierto es que hay que ver cómo llega el oficialismo a esa elección, porque falta un año todavía para la Claro. elección. O sea, ¿Y que esta quién? foto de hoy no termina de ser un pronóstico de lo que va a suceder en 2 meses. Claro, y virtualmente, si hoy fuese la elección, ¿quién estaría en mejores condiciones? ¿Unión por la Patria o la Libertad Avanza? Bueno, la Libertad Avanza, como dijimos, estaría en mejores condiciones, pero en el primer escenario vos tenés un empate técnico, tenés 35-33, y en el mejor escenario para la Libertad Avanza, en alianza con el PRO, la diferencia entre esa lista y la Unión por la Patria es apenas 4 puntos. Yo tengo que decirte que eso es un empate técnico. 4 puntos hoy es un empate técnico. Vos Claro, después el día de la elección lo podés ganar por 4 puntos, efectivamente, pero cualquier muestra tiene un error muestral entre 2 y 3 puntos, con lo cual 4 puntos no es una diferencia estadísticamente significativa. Norman, yo te quería preguntar, a partir de una encuesta que se fundió en los medios, a través de una consultora que es Sentimientos Públicos, ella hizo una encuesta que el 54% de la población prefería votar. 54% dice esta encuesta, prefería votar a un candidato sin experiencia política, es decir, un outsider. ¿Vos crees que la sociedad simpatiza más con la gente que viene afuera y que se sume a la política, o prefiere confiar en los dirigentes históricos del sistema político argentino? Lo que pasa es que es una respuesta reactiva a un estado de opinión pública hoy, donde en general la dirigencia está enojada, perdón, los electores están enojados con los políticos. Entonces, si vos le preguntás, ¿votaría un político o alguien que no fuera de la política? Te van a decir la mayoría, alguien que no fuera de la política. De todos modos, es una respuesta bastante poco reflexiva, digamos. Yo ahí tengo que ser obligadamente crítico de la opinión de la gente. Esa es una opinión de sentido común que no tiene asidero, porque en realidad la política está atravesada por todo. O sea que yo ahí me voy a poner, me salgo del rol de analista y me pongo ya como en un rol de politólogo. Si querés, me parece que esa concepción es un error, pues la política atraviesa todo. Si vos sos un dirigente de un club vecinal, también sos un dirigente. claro. Si sos alguien que está en una formación universitaria, tenía corriente, también sos un dirigente político, aunque no seas concejal, aunque no seas gobernador, aunque no seas diputado. A mí me parece que hay que desterrar esta idea de que la política es una cosa mala, hecha por gente que piensa realmente lo que me dice. La política atraviesa todo. Y no hay que pensar en la política como una cosa a corregir en sentido virtuoso, como si hubiera un pueblo bueno y un político malo. Los políticos salen de la sociedad. O sea que los políticos también nos muestran los vicios y las virtudes al mismo tiempo de la gente de a pie, ¿no? Sí, yo te decía esto porque lo saqué acá de una nota y que dice la consultora que es Sentimientos Públicos, y que esto se iba a dar solamente en los comicios legislativos. Te dije Sí, la fuente. sí, yo lo estoy viendo en el estudio, estoy viendo esa placa precisamente, pero insisto, es una respuesta espontánea de la gente, mejor dicho, no espontánea, es manifiesta, pues sale de una pregunta de una encuesta, pero es una respuesta irreflexiva. Claro, es temporal, No se digamos, ¿no? corresponde con lo que sucede realmente. Cuando vos mirás cómo Milei armó la lista el año pasado, y bueno, vienen armada con lo peor de la política. Claro, Igual, claro. esta idea de que tiene que ser gente que no venga de la política termina generando una oferta política más degradada que la que tenías antes. Eso Sí. digo, es una idea errónea, absolutamente equivocada, y que requeriría mucha docencia corregirla, eso sí es un dato. Salvo de que sea también intencional para empezar a imponer lo que pasó en algún momento incluso en Venezuela, que hubo candidata a presidenta de Mix Universo, que venía de la extra política, exterior a la política. Y acá en Argentina ese fenómeno no es nuevo, pues la farandulización de la política empezó con Menem en la década del Claro, 90, o sea, no hay ninguna novedad, ¿no? claro. Son olas que cada tanto vuelven a aparecer cuando la política entra en un problema de descrédito, ¿no? Pero, insisto, lo que hay que pensar son, yo sí estoy a favor de la capacitación y de la formación de los dirigentes políticos, pero
Es un error pensar que vos porque pongas gente común la política va a ser mejor. Al contrario, va a ser peor, porque en realidad, ya que ustedes introdujeron el tema, me meto en eso, a lo que se está discutiendo hoy, si la política tiene que ser financiada por el Estado o no. Claramente tiene que ser financiada por el Estado, porque si vos le sacas el financiamiento público a la política, solamente van a competir aquellos que consigan financiamiento privado. Y ahí te entran los empresarios que van a poner dirigentes que van a responder a sus intereses empresariales, no al interés general, o va a tener narcotraficantes, que es mucho peor. O Sí, va a no. tener gente rica. O sea, la política la van a hacer los ricos y los que tengan financiadores. Y los demás no van a tener. O sea que yo estoy netamente a favor del financiamiento público de la política, de los partidos y de las elecciones. Sí, yo ahí te voy a cambiar el tema y es mi última pregunta. El resultado de las elecciones en Uruguay va a haber un balotaje y ahí posiblemente gane el Frente Amplio. Ese resultado, ese posible panorama político en Uruguay, ¿se puede traspolar o puede tener una incidencia en la opinión pública en Argentina del otro lado del Río de la Plata? Nula, ninguna. Uruguay es Uruguay, Argentina es Argentina y cada uno tiene sus propios procesos. Ah, porque todo el mundo necesita de estos contextos que vuelven a retomar gobiernos progresistas y esto puede influir un poco en la política argentina. Bueno, para eso primero tiene que ganar el Frente Amplio. Ahora que hay balotaje hay que volver a medir porque luego de una primera vuelta, con un resultado, ya se realinean las voluntades y hay una nueva columnarindo de voluntades. Si me pregunta a mí, obviamente, yo por una cuestión de formación ideológica prefiero que gane el Frente Amplio, pero una cosa es mi preferencia y otra cosa es lo que puede suceder como tendencia. Ahora hay que barajar y dar de nuevo y ver cómo dan las encuestas y ver si efectivamente el Frente Amplio conserva una ventaja importante como para ganar. Uno a priori diría que tiene más chances que la oposición, pero lo cierto es que la oposición puede formar una coalición competitiva también y hacer una carrera que sea mucho más apretada de lo que podría parecer con el resultado Claro. de la primera vuelta, ¿no? Como pasó acá el año pasado. Sí, bueno, no, acá la ventaja de Massa era menos, porque Massa sacó 7 puntos de ventaja casi sobre Milei, acá estamos hablando de más de 15 puntos, ¿no? Pero lo cierto es que sí, los partidos de centro derecha hacen una coalición y esa coalición resulta exitosa en términos de sumar todo lo que estuvo separado en primera vuelta, podríamos tener un balotaje competitivo en Uruguay. Claro, te quería preguntar si este fenómeno de la polarización se está dando en toda la región, porque por los resultados y por cómo se están dando los datos. Sí, en general las últimas elecciones han sido polarizadas, pasó en Chile, pasó claramente en Brasil, a Lula le costó mucho ganarle a Bolsonaro, finalmente le ganó, pero sí, en general son fenómenos que se están dando así, e incluso fuera de la región, es lo que se está viendo en Estados Unidos, ¿no? Una elección claramente polarizada entre Trump y Kamala Harris, que se va a estar resolviendo la semana que viene, o sea que Claro. falta bastante poco también. Digo, se va a estar resolviendo esperando que se resuelva sin duda, ¿no? Porque la última vez que hubo elecciones, recordemos que ganó Biden, pero Trump hizo bastante como para ensuciar el resultado electoral que se había dado, ¿no? Esperemos que esta vez el resultado sea nítido y sea reconocido por ambos contendientes y que no veamos escenas de riesgo institucional como vimos la otra vez. ¿Hay algún fenómeno causante de estas polarizaciones de las elecciones? No te entendí la pregunta. ¿Sea algún fenómeno global, sería algún causante global para que se polaricen las elecciones en distintos puntos de la región y también, como vos decís, en Estados Unidos, que está fuera de la región? Bueno, en general las coaliciones que van a las elecciones son coaliciones de centro-izquierda, digamos, se construida del medio hacia la izquierda, centro-izquierda, como el caso de Lula claramente, contra coaliciones construidas del medio hacia la derecha, como fue el caso de Bolsonaro. En el caso de Estados Unidos es más complejo eso porque los demócratas y los republicanos tienen adentro, sobre todo los demócratas, a las más de izquierda y a las más de derecha. Los republicanos están un poco más corridos a la derecha, pero en realidad el discurso de Trump es un discurso de un nacionalista. Cuando él habla de America Great Again, es decir, hacer Estados Unidos grande de nuevo, tiene casi el discurso, te podría decir, de un peronista de otro momento, ¿no? Un Sí, discurso proteccionista. más que un Bush. Claro, de defensa del mercado interno, mientras que los demócratas son como más globalistas. Hay
cual yo diría que hay que identificar cada elección de acuerdo a sus propias coordenadas y no tratar de forzar el mismo esquema en todos los contextos, porque no sería un error de análisis, ¿no? Lo que sí te diría que es convergente y transversal, no digo en todo el mundo, pero sí en Occidente, es la influencia de las redes sociales. Las redes sociales generan contextos más polarizados porque claramente el discurso se transforma en núcleos intensos que no debaten entre sí, sino que se impugnan. Digamos, el que de derecha ataca al de izquierda, digamos, y el que de izquierda ataca al de derecha, con muy poco diálogo. Eso no le hace bien a la democracia porque hay poca construcción de consenso y como que cada uno se afirma en su propia verdad y en su propia cámara de eco. Eso sí es un fenómeno transversal que genera una polarización fuerte y que incluso es tema de debate de los analistas de la comunicación, diciendo que realmente las redes sociales se han transformado en un problema para la construcción de un consenso democrático, porque lo vimos con Trump claramente y con Bolsonaro, con cuasi intento de golpe de Estado de gente que no acepta perder una elección porque piensa que fue robada o que aunque se haya perdido la elección, el otro está netamente equivocado y entonces no tiene derecho. Eso sí es un problema para el orden democrático.